Desde tu profesión puedes hablarle al mundo sobre lo que ha hecho Jesús en tu vida. Expertos en Expreso Online. Estamos a través de Desafío Radio, siendo las 12 del mediodía y 31 minutos. Tenemos un invitado muy especial. Él es Ulises Oyarzún y quien nos acompaña a través de los micrófonos de Desafío Radio. Hola Ulises, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos, bien. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están escuchando Desafío Radio también. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, como nuestros oyentes saben, nos gusta preguntar muchísimo, preguntar como en general de la vida personal, el colegio. Ve haciendo memoria del colegio y... ¡No, la vida personal, no! Las etapas... ¡Ah! Las etapas de tu infancia y demás. Por el momento yo les cuento que yo me metí a una página que se llama, o aparece en su link como www.ulisesoyarzun.net, y encontré una biografía muy interesante. Esa es la biografía no autorizada. Mía. Pero la verdad es que me parece tan interesante que de verdad me da ganas de compartírselas, realmente. Sí, eso es lo que pasa cuando uno fuma cosas. Se pone a escribir cosas raras. Bueno, empieza de esta manera. La primera parte dice que es real, es verídico. Es verífico. Verifico. Dice lo siguiente: biografía de Ulises. Soy teólogo, escritor, comunicador y comediante, pero para no parecer engreído escribiré algunas humildes líneas sobre mi biografía. Ulises ha viajado por todo el mundo, se ha lanzado 5 veces clavados en Acapulco, tomó clases de meditación zen y bonsai con el maestro Miyagi, cazó serpientes en Australia junto a Cocodrilo Dundee y conoció el secreto de Victoria's Secret. Interesante, ¿no? Hasta ahí va el comienzo de la biografía. Sí, eso es como para proyectar la humildad de la cual estoy muy orgulloso. Viajó a Guatemala para interpretar el calendario maya y descubrió que el 21 de diciembre de 2012 se acababa el mundo. Pero gracias a que es amigo del presidente de Estados Unidos, pudo dirigir una sonda espacial y logró destruir el asteroide junto a Bruce Willis. Este hombre ha hecho de todo. Sí, claro. Bueno, vamos a los que le gustan el fútbol y todas esas cosas. Ulises le enseñó a jugar fútbol a Messi, corrió el Dakar en un Chevrolet Spark y ganó. Caminó 3 veces sobre las brasas en el rito de Málaga. Ulises encontró el eslabón perdido, pero lo volvió a perder. En un viaje al Tíbet conoció cuál es el sentido de la vida, pero se le olvidó anotarlo. También estudió en la torre de Saruman los misterios del anillo del poder. ¿Cómo hiciste todo eso? Es catador de vinos, rones, whisky y leche con plátano. Descubrió que el triángulo de las Bermudas en realidad es un hexágono. Corrió la maratón y la terminó en 1 hora y 30 minutos y no transpiró. Increíble, mira eso. Increíble. Oh. Fue torero en Guadalajara y boxeador en Caesar Palace. Exacto, astronauta. Eso lo sabes perfecto. Viajó por la Vía Láctea y la que no tiene lactosa. Ahora vive tranquilo, pero de noche y dependiendo de algunos factores se pone su traje de murciélago para defender la ciudad del terror que la acecha. Con mucha humildad. Con mucha humildad, claro. Sí. Por eso especifiqué primero que eran unas humildes líneas sobre la vida de Ulises. Bueno, Ulises, ya que conocimos todas estas acciones que has realizado tan impresionantes. Impresionantes. Vamos a conocer ahora sí de tu vida personal, de quién es Ulises. No, dejémoslo así. Con esa línea está bien, ¿no? Lo otro es deprimente. Ok, Ulises. Dígame. Ulises, ¿de dónde es Ulises? ¿De Chile? De Chile. Chileno. Chile, po. Ok, ¿con quién crece Ulises? ¿Quién componía tu familia cuando eras más pequeño, muy pequeño? Yo broté de un repollo. Y me recogieron y mis padres y 2 hermanos mayores. Yo soy el último génito de la familia. ¿Y eras el consentido de...? Uy, no, para nada. Yo era el más aplicado en los estudios en comparación a mis hermanos mayores y por lo tanto fui el que más exigencias tuvo de parte de mi padre. Okay. Así que sí, pues una infancia en donde mi padre me exigía mucho, era muy estricto con mis calificaciones en el colegio, porque como me iba bien, mi padre depositó todas sus esperanzas en mí, a diferencia de los vagos de mis hermanos mayores. Entonces, pero fue una infancia donde tuve amigos de carne y hueso,
a diferencia de los niños de hoy, Sí, que tienen amigos online. Y jugué todos los juegos que uno juega, las canicas, a los cometas en septiembre. ¿Alguna travesura que haya realizado? Ay, sí, muchas. Me gustaba tocar timbre, salir corriendo, tirar piedras a las casas. La primera vez que me llevaron a una iglesia, me enojé, me puse a pelear con el nieto del pastor y me expulsaron de la escuela dominical. Tenía como 8 años. Me expulsaron de la escuela dominical y en pleno culto agarré a piedrazos la iglesia. Oh. Sigo agarrando piedrazos la iglesia, pero ahora conceptualmente. Ok, bueno, y dentro de lo que fue como tu formación, el conocer del Señor, pues nos cuentas que a los 8 años llegas a la iglesia, y antes de esos 8 años, ¿qué pasaba en tu parte espiritual con tu familia? Yo vengo de una familia católica. Vengo de una familia católica apostólica romana, hice la primera comunión, la confirmación, era parte de grupos católicos de niños. Ahora, el tema es que yo llegué a los 8 años a la iglesia evangélica, a la iglesia bautista. No llegué para quedarme, porque fue un año solamente que estuve expuesto a un programa que se llamaban Los Embajadores del Rey en Chile, que era un programa scout. Pero son como los exploradores del Rey. Claro, eso, sí, ahí. Entonces, fue porque mi hermano se enamoró de una de las chicas, parece que era la hija del pastor. O sea, él tenía motivaciones muy lindas para ir a la iglesia y obviamente llevaba a su hermano menor, que era un niño, y eso yo creo que él lo usaba como una estrategia para provocar las emociones de las chicas de su edad. Ay, de ver así, ay, qué lindo, qué criatura, qué lindo. Entonces, después de eso, mi hermano terminó con la chica y ahí dejé de ir a la iglesia. Y después yo aparecí y volví a los 19 años. O sea, yo no, mi infancia yo no estuve en la iglesia. Bueno, obviamente lo que te comento es que yo no nací ahí en la iglesia. Yo nací en una clínica ahí en Quilpué, en la ciudad. La ciudad natal. Ok, y bueno, a propósito del hecho de que tu hermano iba a la iglesia, pero viene en una familia católica, de pronto no se presentaban o no recuerdas, de pronto que tu mamá le decía, pero ¿a qué va por allá? No sé qué, con su hermano. Es que mi mamá era católica nominal, tampoco era católica devota de la Virgen, que tuviera santito, no, era una cosa así de ir a la misa por una cosa cultural. Así que cuando comencé a ir a la iglesia no hubo tanto, a los 19 años no hubo tanto problema en la casa, porque no había cultura cristiana. Y yo creo que a mis padres también les gustó que yo fuera a la iglesia, porque mi adolescencia fue complicada. ¿Qué pasó en tu adolescencia? Excesos, tenía una banda de rock, una banda de blues. Yo tocaba armónica, cantaba y me creía Jim Morrison. Entonces sí, pasé una adolescencia con bastante exceso. Fumé cosas raras, probé drogas. La primera vez que probé drogas no sentí nada, eso sí. ¿Qué edad tenías? No sentí el cuerpo, no sentí la cabeza, no sentí nada. Tenía 15, 16 años, yo recuerdo, cuando comencé la banda y comencé a probar esas cosas. Entonces, a los 19 años yo llegué con problemas al pulmón porque había fumado mucho, de verdad. Sí, fue exceso. Y el llegar a la iglesia para mis padres fue un alivio, porque de verdad no me veían bien. ¿Y cómo llegaste a la iglesia de nuevo a los 19 años? Llegué porque necesitaba, por una sobredosis. Yo tuve una sobredosis, estaba en la casa de un primo y fumé marihuana, pues vi mucho alcohol y probé LSD. Ácido, que se llama allá en Chile, y eso provocó un colapso. Llegué a la clínica central, al hospital central de Santiago, y estuve al borde de un preinfarto, y en ese momento en las camillas con todas las mangueras y el electrocardiograma y todo, dije no, yo no quiero más esto, y ahí fue donde busqué la misma iglesia donde mi hermano me había llevado. De chiquito. Después de 10 años la busqué. O sea, que te encontraste nuevamente con el hijo del pastor y todo eso. Sí, me encontré con ese desgracia. Sí, me encontré con ese hermano. Después de 11 años. Ok. Y bueno, una vez sales del colegio, ¿inicias algún tipo de estudio o lo del estudio fue posterior? No, el Señor me reveló todo. No fue por revelación. Sí, me reveló todo. Llegué a la iglesia y ya salí. Sí. Yo me puse la Biblia acá, me la traspasó por sí. Para absorción. Claro. Pero ¿a qué estudios te refieres? Estudios académicos. Estudios académicos posteriores a la enseñanza básica, a la secundaria. media, bueno, en Chile se estudia la primaria, la secundaria, después vienen los estudios superiores. Y yo estudié teología
¿A qué edad? A los 22, 23 años comencé a estudiar teología, porque ahí fue como el periodo de los 19 hasta los 22, fue un periodo de autodescubrimiento y también de recibir lo que es las enseñanzas de la iglesia, el periodo de conversión. Fue un proceso, y en ese proceso tomé la decisión de qué estudiar, o psicología, tenía psicopedagogía, o teología o teatro. Entonces quise estudiar primero teología, porque en ese momento estaba el hecho de entrar a una iglesia, estaba como lo que le llaman el primer amor, y estaba muy, muy entusiasmado, y la gente de la iglesia veía cierto liderazgo, así que me dijeron, oye, ¿por qué no has pensado estudiar en el seminario? Y me fui a estudiar ahí al seminario. Sí, así que mi formación religiosa la tuve en la iglesia, y mi deformación doctrinal la tuve en el seminario teológico. Ok. Y bueno, después de que terminas teología, ¿qué empieza a pasar con tu vida ya? Obviamente uno termina de estudiar y ya la mente le cambia, el pensamiento, los ideales. ¿Qué cambia? Claro, después fui a estudiar comunicación escénica. Estudié comunicación escénica, una carrera que es parecida a la actuación, pero comprende locución, animación de televisión y actuación. Y estudié eso como para fortalecer el tema del trabajo con jóvenes, que siempre me sentí identificado trabajar con jóvenes. ¿Y se te dificultaba en ese momento comunicarte o no? ¿O más bien fue como Mira, yo desde pequeño a los 5 años mi mamá me paraba arriba de una mesa cuando venían unas tías, y desde los 5 años yo cuento chistes. Contaba chistes, ahora ya no cuento chistes. Mi vida es un chiste en realidad. Pero desde los 5 años que yo hago el ridículo delante de las personas. Así que lo hice en la escuela primaria, en la secundaria armé la banda de rock, llegué a la iglesia también, participé mucho en teatro. Entonces siempre tuve eso en germen. O sea, estaba ahí como un talento innato, pero lo perfeccioné en los estudios formales. Ok, y bueno, ¿y cómo viene el liderazgo de jóvenes? ¿Cómo viene el liderazgo de jóvenes? Por la necesidad, porque veía que yo no me sentía muy identificado con el liderazgo que tenía en la iglesia, y yo veía que como joven había una necesidad de querer algo más. Entonces nuestro grupo de jóvenes era como un espacio para respirar, porque era un espacio donde proponíamos nuestras dudas, no todas eran respondidas, pero por lo menos había un espacio en donde podíamos ser nosotros, en una iglesia bien formal, muy conservadora. Entonces, en ese espacio yo noté la carencia de liderazgo, y lo primero que hice fue a una librería cristiana a buscar libros sobre liderazgo juvenil, que también en ese tiempo eran pocos. Los únicos que habían era uno de Dante y el otro de Lucas Leis y otro de Doug Fields de la iglesia de Rick Warren, que era Ministerio Juvenil con Propósito. Era el único material que había a disposición. Y bueno, y así comencé. Y yo, como ya usaba el humor, ya hacía no sabía que era stand-up comedy, hacía monólogo de humor. Antes de ser cristiano lo hice en la iglesia, y de pronto vi a un pastor que era chileno, que vivía en Suecia, de las Asambleas de Dios, aún lo recuerdo, tengo una relación con él, Claudio Navarro, y él usaba mucho el humor en el mensaje, y para mí eso fue como una revelación. Dije, se puede, porque yo tenía un pastor en mi iglesia que era un ancianito, que de pronto lo invitábamos a los cultos de jóvenes y empezaba el culto así: ¡malditos! Así. Entonces, y después decía: malditos son todos aquellos. Y uno como que respiraba, porque pensaba que era para uno. Entonces esa era la expresión. La dinámica. Sí, la dinámica eran hermanos que literalmente lo del pastor, más que pastor, parecían Rottweiler, no eran pastor alemán. Como el de Dante. Claro, Rottweiler, te ladraban desde el púlpito. Ok, y bueno, a propósito del humor y de tu vida, tienes un lapso de adolescencia, tienes un grupo de amigos, tienes una banda, y el hecho de convertirte, de conocer del Señor, ¿cómo afecta en tu amistad? Es decir, de pronto te dijeron como, ¿qué le pasó? Usted no es el mismo de antes, ¿qué le hicieron? Sí, hay algo que me arrepiento. En mi iglesia se enseñaba esto: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, basado en el texto de Santiago, muy mal interpretado. Uh-huh. Y casi como me sentí la imposición de alejarme de mis amigos. Y a algunos me costó mucho recuperar después de años, cuando me di cuenta que cometí un grave error, que fue una tontería, una estupidez, pero también inocentemente, porque no fue con intención, porque así yo lo aprendí, y como estaba nuevo en la iglesia, yo sentía que la voz del liderazgo era la voz de Dios.
Entonces, claro, tuve como un repliegue. En el primer año del cristiano me di cuenta que mis únicas relaciones de amistad eran con gente de la iglesia, ¿sí? Y uno entra en un invernadero, una burbuja. Sí, entonces eso para mí fue también, después cuando me di cuenta que no era así, una de las cosas que más enseño es justamente cómo podemos ser cristianos en el mundo, porque a mí en mi iglesia me decían, somos del mundo, pero no, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y fíjate que por muchos años yo aprendí en la iglesia cómo no ser del mundo, pero nunca me enseñaron cómo estar en el mundo. Entonces, esa es una de las cosas que como pastor de jóvenes y conferencista y lo que le pongamos, trato de insistir en eso. Bueno, posteriormente, con la experiencia que has tenido o el trayecto con el humor y con la evangelización, ¿te has encontrado con personas que se han sentido llamadas al ministerio por medio de tu humor? Es decir, personas que de pronto están en el mundo, que les gustan las cosas seculares y de pronto escuchan algo relacionado contigo y con el humor y se sienten motivados a conocer del Señor. Fíjate que no tengo una lista así como que yo sepa de personas que o jóvenes que me han dicho. Sí, en algunos momentos me he encontrado con jóvenes que se han sentido identificados y bueno, un orgullo, me siento así como casi no lo merezco. No merezco que bueno, hay gente que sí me estima, me quiere, bueno, porque no me conoce, pero bueno, igual me estima lo que hago, valora lo que hago. Y sí, hay muchachos que han tomado ciertos caminos comunicacionales o del pastorado juvenil, porque la gracia de Dios, vieron la gracia de Dios a través de lo que hago. Bueno, ¿y cómo empiezas esa etapa de empezar a escribir libros? Siempre me gustó escribir. Siempre. Entonces, yo siempre le digo a los muchachos, si quieres, siente en tu corazón que Dios te llama a ser ministro de la palabra, hay que amar las palabras, no solo la Biblia, las palabras, hay que amarlas. Eso significa leer mucho. Un escritor, hay escritores y hay muy buenos escritores. Y los buenos escritores no son aquellos que escriben bien, sino que reescriben una y otra vez. ¿Y de dónde sacan todas sus ideas? De libros. Ernesto Sábato, un autor argentino, le preguntaron, maestro, ¿qué debo leer para ser escritor? Y él le dijo, lee lo que te gusta, pero nunca deje de leer. Así, leer. Siempre me ha gustado eso, siempre me ha gustado leer. Yo voy al baño con libros, me duermo, si puedo, me duermo con un libro. Y eso yo creo que me ha ayudado a yo ahora reproducir material, reproducir escritos. Te lo digo porque hay muchos muchachos que de pronto yo veo que tienen ese interés por querer escribir, querer ser escritor, pero no les gusta leer. Entonces, no veo que esto venga por magia. Esto no es magia. Ahora, es verdad, hay escritores muy conocidos que tienen escritores fantasmas. Es decir, tienen gente que ellos tienen una idea principal y les construyen el libro. Pero los que no somos escritores ya a nivel bestseller, escribimos del libro de tapa a tapa. Ok. Y bueno, a propósito del libro, Jesús fuera de la religión, ¿en qué consiste este libro? Ok, ese es mi segundo libro. El primer libro que escribí se llama Cómo usar el humor en el ministerio, con Editorial Vida, que ese es como una tesis mía, como la idea de el humor es lícito. Puede haber una espiritualidad en donde se use el humor. Nuestras expresiones cristianas pueden usar el humor. ¿Hasta qué punto? ¿Habrá excesos que de pronto se pueden evitar? ¿Aparece el humor en la Biblia? Ese fue el primer libro que escribí. El otro, el que tú comentas, Jesús fuera de la religión, es un libro narrativo, corto, para el muchacho que no le gusta leer, y son historias de letra grande. ¿Qué pasaría si Jesús, en vez de haber vivido en la Palestina del primer siglo, viviese en nuestro contexto latinoamericano? ¿Cómo serían las enseñanzas que de pronto todos conocemos en un contexto? ¿Cómo reaccionaría frente a las realidades de hoy? Entonces es un libro narrativo, es una teología narrativa. Así que, he escrito otras cosas más que nada con otros pastores. Participé en la Biblia del líder juvenil de especialidades juveniles de Editorial Vida. Yo hice casi todas las introducciones de los libros Nuevo Testamento y también ayudas prácticas para lo que es la comunicación. Así que me gusta escribir. Me gusta, evidentemente.
Bueno, a propósito del evento que tuvo lugar el fin de semana, el de especialidades juveniles, liderazgo juvenil, sabemos que hiciste parte del grupo, del staff, de los que estuvieron liderando. ¿Cómo fue? Oye, ¿vieron ustedes la presentación, todos los rostros que había? Bueno, tengo la fortuna o la desgracia de ser amigo de Paco Palafox y estábamos juntos en la convención y me decía, oye, esto parece álbum Panini. Yo me mataba la risa. Sí, bueno, tuve la oportunidad de ser parte del evento. Muy lindo. ¿Cómo fue tu experiencia en el evento? ¿Con qué personas te encontraste? ¿Qué pasó en ese evento? Mira, cuando estoy en el evento, en este evento me gusta bastante compartir con los líderes, no tanto en el VIP, sino afuera, en la recepción, sacándome fotos. Estaba el cómo usar el humor en el ministerio, así que ahí hice dedicatoria a los que querían comprarlo. Y bueno, noté que hay deseos de muchos líderes de jóvenes de hacer cosas diferentes en su iglesia. Noté también, y se lo digo porque esto no tiene nombre, no escuché los nombres de la iglesia, pero también una desazón en muchos líderes que están solos. Líderes jóvenes que están solos y se les exige tanto que eso es una bomba de tiempo. Esos líderes se van a fundir, y que espero que la gracia de Dios los sostenga cuando se fundan, cuando exploten. Pero noto mucho eso, están bien solos y ellos mismos buscan sus materiales. Algunos pastores ni siquiera los apoyan en la participación de estos eventos y ellos casi como que se escaparon. En conversación con otros muchachos, no digo que esto es una foto de todo lo que pasa en el país, pero en una conversación con varios muchachos noté también la distancia entre el liderazgo y los jóvenes. Hoy, por ejemplo, ocurre algo en la posmodernidad y algo que me parece que muchos líderes no hemos captado. Hoy los liderazgos por decreto no son aceptados a buena y a primera como antes. Las generaciones de los años 60, 50, hasta los 80, los jóvenes, cuando alguien se paraba y decía, va a venir el sacerdote, va a venir el cura, el pastor o el profesor, y te enseñaban que había un respeto irrestricto a la autoridad. Hoy no. Porque hoy la autoridad te la da la persona te otorga autoridad. Es como en Roma habían dos tipos de autoridad: la autoritas, que era la autoridad donde te la delegaban, el pueblo te elegían a los senadores, y estaba el potestas, que era casi siempre el emperador o los soldados, que eran los autoridad por decreto. Yo soy autoridad y me tienes que respetar porque sí. No hay blanco ni negro, no hay ningún cuestionamiento. ¿Me respetas o me respetas? Y me parece que muchos líderes en muchas iglesias están en el formato potestas, que se paran frente a los jóvenes diciendo, usted me tiene que respetar, señor, porque sí. Y la juventud de hoy, por eso también está ocurriendo en mi iglesia, en la realidad de Chile. Las iglesias bautistas están terminando en algunas siendo museos. Los jóvenes se están yendo porque ya no aceptan de buena y primera que alguien venga y les diga algo y tienes que obedecerlo así por así. ¿Y por qué esto no? Bueno, porque sí. No, eso ya los jóvenes de hoy no aceptan. Entonces noté eso un poco, que los muchachos me decían, hoy hay una distancia con los líderes. Yo me siento que en mi iglesia, uno me dijo, yo siento que en mi iglesia hay tanta violencia frente al pecado, que es verdad, la santidad, y cuando alguien de pronto es descubierto en alguna cosa, lo lapidan, lo condenan a muerte. Entonces muchos de nosotros que de pronto vivimos cosas en nuestra vida, no tenemos espacio para confesar lo que nos pasa, porque si decimos lo que nos pasa, nos van a rajar. Entonces eso es como una cosa que yo me voy con una carga a Chile, por eso. Okay. ¿Y cuáles son los planes y proyectos que el Señor te ha ido mostrando que se vienen con este ministerio? Bueno, conquistar el mundo, levantar mi nueva secta uliciana. Pare de sufrir, o pague por sufrir. Pues suena bonito. No, mira, los proyectos son seguir en lo que hago. Estoy en el proyecto de un tercer libro. El tercer libro, si esto es posiblemente se va a llamar Insurrección. ¿Por qué el nombre Insurrección? Insurrección. Voy a proponer la imagen del Jesús revolucionario, la imagen del Jesús que, si bien no se desconectó de la espiritualidad con el Padre, él tenía una mentalidad crítica, sobre todo de la religión, que marginaba y discriminaba a los que eran diferentes. Entonces quiero hacer un libro para aquellos que jóvenes sobre todo, que no les gusta la iglesia como institución.
Entonces, como un acercamiento desde el Jesús. Hay muchos chicos hoy día, o jóvenes, adultos, personas que se sienten identificadas con Jesús, pero no con la institución religiosa. Entonces quiero apuntar a ellos para conectarlos con la iglesia, pero no con la iglesia en el sentido institucional, sino con la iglesia en el sentido de orgánica, cuerpo. Ok, bueno, Ulises, para todos nuestros invitados que vienen siempre nos regalan un desafío, es decir, nos retan a tomar acciones frente a nuestra relación con el Señor. ¿Cuál es el desafío que tú nos podrías regalar en esta tarde? Ok, nadie puede amar a Dios directamente. Lo vuelvo a repetir. Sí. Nadie puede amar a Dios directamente. El Nuevo Testamento presenta una tesis. La tesis es que a Dios se le ama a través del prójimo. Incluso Juan llega a decir, si alguno dice que ama a Dios pero odia a su hermano, es mentiroso, porque no se puede amar aquello que no se ve si no se ama aquello que se ve. Es más, Jesús en un momento dijo, todo aquello que hagan a mis hermanos más pequeños, a mí me lo están haciendo. El que recibe a este pequeño me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a mi Padre. Hay un vaso vinculante entre el amor, el respeto y el encuentro con el prójimo y el amor a Dios. De hecho, Jesús en un momento llega a decir, si tú vienes a ofrendar y llevas tu ofrenda al altar y te das cuenta que estás peleado con tu hermano, deja la ofrenda ahí, que no te importe, anda, reconcíliate con tu hermano y después preséntaselo a Dios. Es decir, primero, antes de llegar a Dios, antes de decir yo amo a Dios, ¿qué tanto hay mi amor con mi prójimo? ¿Por qué lo digo? Porque en muchos de nuestros círculos religiosos se nos ha enseñado una profunda devoción a Dios con un completo desinterés del prójimo. Entonces, mi desafío es este. Amemos a Dios como Jesús nos propuso amar a Dios, a través del prójimo. Es más, en el Génesis, las dos preguntas que aparecen, una se la hizo a Adán y la otra se la hizo a Caín. Dios, las dos preguntas de Dios son dos preguntas que aparecen en todo el libro de Génesis. A Adán le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Estás escondido? ¿Estás alejado? ¿Por qué te escondes? ¿Dónde estás en relación a mí? Y la segunda pregunta se la hizo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y yo creo que son las dos preguntas cardinales que Dios nos hace y nos va a hacer, y en el momento final nos las va a hacer. ¿Dónde estuvimos en relación a Él? Pero no termina ahí. La segunda pregunta es, ¿y dónde estuvo tu hermano? Entonces ese es el desafío. Una vez, hace poco fui a São Paulo y vi una iglesia que tiene más de 300 años con una inscripción desde casi los 300 años de existencia. Decía, entramos al culto para adorar a Dios y salimos del culto para amar a nuestro prójimo. Wow. Increíble. Gracias por el desafío, Ulises, y también gracias por acompañarnos a través de Desafío Radio. A propósito de redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales y en internet? Mira, matan una gallina, esparcen sangre sobre un círculo con una estrella y ahí apareceré. www.ulisesoyar o www, como acá no sé, es www.ulisesoyarzun.net. Ustedes ponen Ulises Oyarzún, ya aparecen videos en YouTube, y a través de la página nos podemos contactar con todas las redes que tengo. Ok, igual a través de nuestra página web estaremos publicando las fotos de Ulises para que ustedes pues puedan tenerlo, si no lo han visto nunca, si no lo conocen nada, puedan tener pues visualmente, puedan conocerlo visualmente, puedan tener una referencia de quién es Ulises, y adicionalmente estaremos publicando las links de las redes sociales para que no se pierdan, para que no haya excusa de que no lo encontramos, no, y también lo vamos a estar publicando. Y si usted llegó tarde a esa entrevista, si se la perdió, si quería escuchar, conocer de la vida de Ulises, también la invitación es para que se conecten hoy mismo a través de Desafío Radio a las 5 de la tarde y pues puedan escuchar en repetición esta entrevista con Ulises. Gracias, Ulises, por acompañarnos a través de Desafío Radio. No, gracias a ti, un abrazo. Con ustedes nos despedimos. Ustedes, por favor, quédense conectados a través del Expreso Online de Desafío Radio.